Muy buenas tardes a todos. Empezaremos en unos minutos. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo ya a esta sesión de aula inclusiva y colaborativa con Office 365. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al live event Aula Inclusiva y Colaborativa con Office 365 que la Asociación de Direcciones Escolares Públicas de Andalucía, DIRES Andalucía y Microsoft Educación España programan en esta tarde de miércoles 24 de febrero para profundizar, entre otras, desde una perspectiva técnica, práctica y real sobre las herramientas educativas que esta compañía, Microsoft, pone a nuestro alcance. Es un honor y a la vez un auténtico placer, en nombre de DIRES Andalucía, compartir este espacio de formación, reflexión, conocimiento, gracias a Microsoft Educación España y su responsable tanto de educación pública como de formación, hoy es posible. Este evento viene a poner de manifiesto la necesidad y el interés paralelo que las direcciones escolares públicas de Andalucía tienen por conocer la operatividad y las posibilidades que Microsoft Educación pone a nuestro alcance a través del convenio de colaboración que recientemente ha firmado con la Consejería de Educación y Deporte. Queremos acompañar a las direcciones escolares, pero también a los y las docentes de Andalucía y a las personas interesadas en educación que hoy se dan cita en esta tarde hacia una toma de decisiones a través de una visión realista, de conocimiento contrastado, que permita mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se producen en los centros educativos a través de las aulas. Para ello, esta tarde el programa del evento reúne a nuestro juicio a 4 de las personalidades que en estos momentos, a nivel nacional, mejor conocen de primera mano las posibilidades, novedades y el manejo de Microsoft Educación y su conjunto de herramientas con una experiencia contrastada. A lo largo de estos 90 minutos aproximados de emisión, tenemos el placer de contar con Ainhoa Marcos, responsable de Educación Pública de Microsoft España, Patricia Escabias, responsable de Formación Pública de Microsoft España y diseñadora del itinerario formativo, entre otros, que ha llegado a todos los centros docentes de Andalucía,
Óscar Herrero, maestro, coordinador TIC y responsable de formación del CEIP Arcipreste de ITA, del Espinar Segovia, actualmente asesor técnico docente en el ámbito de las nuevas tecnologías en la Dirección Provincial de Educación de Segovia, formador para docentes en la integración de las TIC en las aulas y mi expert y mi trainer. Y Cristina Figueroa, secretaria del CEIP Teodosio el Grande en Coca, Segovia, maestra de primaria, coordinadora TIC y responsable de formación en el Centro de Metodologías Activas en el aula a través del Centro de Formación e Innovación Educativa del Profesorado de Segovia. Además, es encargada de gestionar y organizar y articular a su centro educativo alrededor de Office 365 y Teams. Como no, también mi expert. El programa del evento consta de 4 partes diseñadas meticulosamente para dar respuesta a la demanda de la audiencia por parte de Microsoft España. Tendremos 10 razones para elegir Office 365 con Ainhoa Marcos. Posteriormente hablaremos sobre hacer el aula más accesible con las herramientas de aprendizaje a través y con la colaboración de Patricia Escabias. Pasaremos al aula colaborativa con Microsoft Teams de Óscar Herrero y finalizaremos, y no por ello menos importante, con la gestión, organización y transformación del centro con Office 365 y Microsoft Teams, de lo que se encargará Cristina Figueroa. Por último, y no menos importante, en nombre de esta organización, Dires Andalucía, creemos que es justo, a la vez que necesario, agradecer a Microsoft Educación España, a Ainhoa Marcos y a Patricia Escabias la accesibilidad y la predisposición hacia la organización del evento, así como a Óscar Herrero y Cristina Figueroa, que esta tarde compartan su amplia experiencia con nosotros y nosotras. Ahora sí, esperando una tarde verdaderamente productiva, damos paso a lo importante con Ainhoa Marcos y 10 razones para elegir Office 365. Muchísimas gracias, Juanjo. En primer lugar, agradecer también a Dires el habernos invitado. Y bueno, pues para nosotros es un placer estar aquí. Muchísimas gracias también por las presentaciones. Os dejo ahí presentado también los contactos. Nos podéis seguir en Twitter, nos podéis contactar también a través del correo educacion@microsoft.com. Al final de la sesión os lo pondremos y también os pondremos un link donde podréis descargar las presentaciones de la sesión de hoy. Como ha comentado Juanjo, yo voy a ir muy rápido porque, bueno, pues Patricia nos va a hacer una demo, tenemos un profe que además es formador de formadores, tenemos una persona que es Cristina, que es parte de un equipo directivo y para nosotros es mucho más importante, pues probablemente que ellos os muestren su experiencia y su experiencia de aula y por eso queremos darles ese protagonismo. Simplemente para que reflejar aquí, ¿no? Un poco, muchas veces cuando se habla de Microsoft, pues muchos docentes, muchos centros piensan en Windows, en PowerPoint, en Excel, en Word. Nosotros no vamos a hablar prácticamente de ninguna de esas herramientas porque vamos a hablar de otras herramientas, de herramientas educativas, de herramientas colaborativas y además herramientas gratuitas. Todo el paquete de Office 365 que forma parte del convenio de colaboración que se ha firmado con la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía son herramientas totalmente gratuitas a disposición de todos los centros educativos. Y como comentaba Juanjo, pues yo os voy a hacer un repaso súper rápido de las 10 razones. Las 10 razones para elegir para vuestro centro un entorno Microsoft. La sencillez, seguridad e identidad, trabajo online y offline, potenciar la colaboración, la optimización de la gestión del centro, la integración de aplicaciones, accesibilidad, inclusión, formación, apoyo a familias y el desarrollo de las competencias digitales del alumnado. Voy a ir muy rápido por cada una de ellas y luego, sobre todo, más la parte de accesibilidad y atención a la diversidad la va a contar Patricia. Toda la parte del entorno colaborativo en el aula docente a través de Teams os lo va a contar Óscar y toda la parte de gestión de centros lo va a contar Cristina. Sencillez. ¿Qué es lo que ponemos a vuestra disposición? Credenciales e identidad digital segura, sencilla, con Office 365 gratuito para el profesorado y el alumnado. A través, sobre todo, de nuestra herramienta estrella que es Microsoft Teams. En Microsoft Teams tenemos todo lo que necesitamos en un mismo entorno. Hasta que surgió Microsoft Teams,
los docentes nos decían, es que tengo que usar unas credenciales o tengo que abrir una web para usar Kahoot, tengo que usar esto para compartir un documento, tengo que usar otra herramienta para tener un chat, tengo que usar otra herramienta. Lo que hace Teams es aunar todas las herramientas del aula en un mismo entorno, con canales por asignaturas, por cursos o por proyectos, con posibilidad de tener clases presenciales o clases virtuales, archivos compartidos, evaluación, corrección de tareas y mucho más, aparte de toda la parte colaborativa con docentes y alumnos. Seguridad, porque para nosotros la seguridad es lo más importante y con Office 365 todos los datos y los datos de los alumnos van a estar siempre protegidos y cumpliendo toda la normativa de GDPR, siempre en cumplimiento de toda la normativa. Todo cumpliendo también con el nivel alto del Esquema Nacional de Seguridad para todas nuestras aplicaciones online y todos los servicios online gratuitos que tenéis ahí y que vais a poder disponer. Todas estas aplicaciones online están disponibles desde cualquier navegador, ya sea un equipo con Linux, sea un equipo con Windows, un Android, un iOS o un dispositivo Chrome. Porque para nosotros, como os decía, la protección de los datos es lo más importante. Nuestro negocio no está ni en la publicidad ni en la venta de los datos. Microsoft no utiliza las identidades para envíos de publicidad, para cualquier otro aspecto, ni tenemos acceso en ningún momento a los datos. El GDPR, que es lo que nos pide, descubrir, gestionar, informar y proteger. Y en esas 4 vías está toda la parte de seguridad y privacidad de Microsoft, con un control de los datos por parte de la institución, una total transparencia, seguridad, unas fuertes medidas legales sin segmentación basada en contenido, no va a haber publicidad, no va a haber envío de correos, ¿vale? Y todos los beneficios son para la institución educativa. Nuestra cloud, además, todos nuestros datos, cumpliendo el Esquema Nacional de Seguridad, están en Europa, con más de 50 centros de datos alrededor del mundo y en los próximos meses la creación de un nuevo data center localizado en España, basándonos en la legislación de la Agencia Española de Protección de Datos. La tercera razón, la posibilidad de trabajar online y offline. Esto nos lo va a permitir, por un lado, Teams, que además Teams es la primera aplicación de Microsoft que se ha desarrollado para Linux y que se puede instalar en un equipo con Linux, pero sobre todo con un cuaderno digital de OneNote que nos va a permitir trabajar tanto online como offline, y cuando el alumno se conecte otra vez a Internet, porque sabemos que no todos los alumnos a lo mejor van a tener Internet en casa, van a poder estar siempre conectados. Cuando se conecten, sus cuadernos de clases, sus cuadernos de trabajo se van a sincronizar. OneNote es un cuaderno digital. Tenemos el cuaderno del profesor y vamos a tener, el profesor va a tener acceso a los cuadernos de los alumnos. En OneNote podemos tener un editor de texto, podemos insertar tablas, podemos insertar ecuaciones y herramientas matemáticas, podemos trabajar con cualquier tipo de contenido digital que podemos insertar en el cuaderno, podemos trabajar con cualquier tipo de contenido interactivo y multimedia. Además, permite la entrada de tinta digital. Podemos integrar la evaluación a través de formularios y la entrega y la corrección de tareas a través de este cuaderno de clase. Cuarta razón, la colaboración, porque Microsoft Teams nos va a permitir colaborar en tiempo real, colaborar a través de diferentes canales o de asignaturas, me va a permitir comunicarme y colaborar con mis alumnos de clase a través de grupos con los docentes del centro. Me va a permitir tener un grupo de trabajo para los docentes del centro, por departamentos, por actividades extraescolares, proyectos intercentros entre diferentes centros. Microsoft Teams potencia la colaboración y además motiva al alumnado pues, con diferentes vistas de clases online, por ejemplo, en el modo conjunto, visión de la vista en galería. Me permite además tener vistas dinámicas para mantener también la atención del alumno mientras hago las clases online, y colaboración también en toda la parte de Office Online a través de la coautoría y la colaboración de documentos. Gestión de centro, y paso muy rápido porque luego también va a hablar Cristina de ello, pero a través de Teams podemos crear diferentes grupos, por ejemplo, un grupo de Teams, como os decía antes, que sea un grupo de trabajo del centro donde me puedo comunicar, puedo crear grupos privados,
podemos compartir documentos que solo van a estar restringidos y con un nivel de seguridad porque solo van a estar permitidos por esa parte del centro, incluso compartir cualquier tipo de documentación o reuniones de equipo. Y, por supuesto, colaboración del profesorado, ¿no? Por ejemplo, pues tener un grupo de Teams para el Departamento de Ciencias Sociales, donde vamos a tener pues, los diferentes materiales de ese departamento. Además, Teams nos permite entender qué está pasando y qué clase necesita mayor atención, porque nos va a dar estadísticas de uso, de acceso, de visualización de contenidos y saber pues, cuándo tenemos que poner más atención. Luego está toda la parte de creación sencilla de sitios de SharePoint para poder también tener nuestros propios entornos web del centro. Y pasamos ya a la quinta razón, la integración de las herramientas favoritas. Lo que os decía antes, ¿no? ¿Cuántas de estas herramientas que veis en la pantalla las utilizáis diariamente, semanalmente en el aula? Kahoot, Genially, Smart Learning Suite, Aditio, Flipgrid, Adobe, Prezi, GeoGebra, contenidos digitales. Todo esto se integra a través de fichas dentro de Teams y nos permite, pues, dentro de nuestro grupo de trabajo de Teams de sexto de primaria, por ejemplo, integrar un Genially del ciclo del agua, integrar un Kahoot directamente dentro de Teams. Esto hace que el alumno no tenga que estar saliendo de una aplicación para entrar en otra cada vez que cambiamos de actividad. Mantiene la atención y mantiene focalizado el alumno en la actividad en la que estamos trabajando. Podemos trabajar directamente con GeoGebra dentro de Teams, contenido de editoriales, como os decía, como Aula Planeta, contenido de pizarra digital como Smart Learning Suite, todo esto dentro de Teams sin tener que estar cambiando de esas aplicaciones dentro del aula. Accesibilidad e inclusión, paso muy rápido también porque os lo va a contar con más detalle Patricia. Sobre todo mucho foco en toda la parte de atención a la diversidad, herramientas para favorecer pues, alumnos con cualquier tipo de accesibilidad o necesidad en un momento determinado, ya sea temporal, sea permanente, sea visual o visible o invisible, perdón. Alumnos con problemas de aprendizaje como dislexia o simplemente un alumno que proviene de o que su lengua materna no es la lengua en la que estamos trabajando, pues un alumno cuya lengua materna es el árabe, el chino, el búlgaro y le cuesta seguir la clase, podemos poner los subtítulos en todo momento para que lo pueda ver o incluso el lector inmersivo para que lo vea en otro idioma. Basamos nuestra aula inclusiva en la lectura exclusiva de las matemáticas y la comunicación. Una vista muy rápida, por ejemplo, cómo veríamos dentro de un cuaderno de clase este contenido y cómo con el lector inmersivo, con el modo enfoque, los temas oscuros, separación de sílabas, marcar las partes de la frase o resaltar la línea visible, el diccionario de imágenes, traductor instantáneo, todo esto va a facilitar con esas herramientas de aprendizaje la accesibilidad. Comunidad de profesores también es una de nuestras grandes apuestas a través de la formación y el acompañamiento. Tenemos una comunidad de aprendizaje donde hay muchísimos recursos totalmente gratuitos, cursos, materiales y además la posibilidad de ir consiguiendo insignias de forma totalmente gratuita como la de Microsoft Innovative Educator o Microsoft Innovative Educator Expert, como es el caso de Oscar, etcétera. Cursos, rutas de aprendizaje, eventos, certificaciones, diferentes programas, también la posibilidad de convertirse en trainer, formador certificado de Microsoft, como también es Oscar, o en Showcase School, centro reconocido como centro de innovación por parte de Microsoft. Apoyo también a las familias del alumnado con diferentes guías, consejos útiles que tenemos creados para padres de cómo utilizar Teams para las clases online, sesiones que también realizamos para familias a través de webinars. Y por último, y ya termino, el desarrollo de las competencias digitales del alumnado a través de herramientas como MakeCode, que es una herramienta de código online que nos permite, bueno, pues desde programar un robot de Lego a cualquier a un juego de arcade en un formato de programación por bloques online totalmente abierto que nos permite pasar de la programación en bloques a la programación en JavaScript para que el alumno pueda ir desarrollando sus competencias digitales. Y bueno, sin más, doy paso a Patricia para que nos haga más o nos cuente un poco más en detalle en qué consisten todas las herramientas de accesibilidad y atención a la diversidad.
Genial. Voy a compartir pantalla. A ver, un momentito. Vale. Vale, creo que ya me veis. Sí, ¿verdad? Creo que se ve. Bueno, buenas tardes a todos. Preguntaban por ahí por el chat si vamos a dar alguna certificación en este curso. Y sí, al final de la sesión os daremos un código para que os hagáis MIE, ¿vale? Que son profes MIE y obtengáis ese reconocimiento por haber venido a la formación. Así que, bueno, pues intentar aguantar hasta el final, que esperamos que os guste y que sea de vuestro interés. Y al final pues tendréis esa certificación. Y bueno, pues vamos a hablar de, tal como comentaba Ainhoa, pues sobre hacer el aula más accesible y con las herramientas de Microsoft y hacer que nuestros alumnos puedan tener esa autonomía y puedan asistir a todas las necesidades posibles, ¿no? Entonces, bueno, yo soy Patricia Escavia, soy responsable de formación de Microsoft. Y el objetivo de Microsoft básicamente es empoderar al alumno a conseguir más. O sea, el alumno tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, la tecnología tiene que estar adaptada a ellos también para que puedan trabajar de forma autónoma y que no haya barreras para ninguno de ellos, ¿no? Entonces es lo que queremos conseguir con las herramientas que os vamos a mostrar ahora. Lo que queremos es asegurar el éxito de cada alumno, tanto mejorar los resultados académicos como mejorar las habilidades para su vida profesional y, sobre todo, inclusividad e igualdad de oportunidades para todos, dependiendo de sus necesidades o cualquier problema que pueda surgir en el aula, pues que pueda ser asistido, ¿no? por estas herramientas. Y vamos a ver cómo podemos hacerlo a través de Microsoft. En Microsoft existen unas herramientas que se llaman Learning Tools, que no es una herramienta como tal, sino que es una característica que poseen las herramientas de Microsoft. Y esto es algo muy, muy potente que ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué son las Learning Tools? Pues las Learning Tools son un conjunto de características disponibles en las herramientas gratuitas de Office 365. Es decir, luego veremos todas las herramientas en las que están incluidas estas Learning Tools. Básicamente se trata de una característica que ayuda a la mejora de la lectura, mejora de la escritura, el aprendizaje de las matemáticas, la comunicación, todo ello integrado en estas características. Nos sirven para personalizar el aprendizaje, asegurar ese éxito del alumnado, para también optimizar el tiempo de los profesores en el aula, ya que estas herramientas permiten que el alumno aprenda también de una forma autónoma y que están en todas las herramientas que vemos en la pantalla, que luego profundizaremos un poquito más en algunas, pero tenemos todo este paquete de herramientas disponibles con una cuenta gratuita de Office 365 que podéis pedir inmediatamente y ahora vamos a ver todas las posibilidades que nos brindan estas características. Sobre todo queremos con estas características, promover un aprendizaje autónomo, como hemos dicho, y que ayudar a los alumnos con las necesidades que veis en pantalla, ¿no? Con necesidades de aprendizaje como por falta de visión, de audición, movilidad, atención a la neurodiversidad y salud mental. Entonces, si queréis saber más, vamos a compartir la presentación al final también de la sesión y podréis acceder a todos los links si os interesa pues hacer un curso sobre estas necesidades, por ejemplo, y ver cómo se podrían integrar las características de las Learning Tools en el aula para tratar cualquiera de estas necesidades. Luego, pues que las herramientas educativas inclusivas dan acceso personalizado a los estudiantes y lo que pretendemos es mejorar los resultados académicos. Entonces, crece el potencial del alumno, gana independencia, gana autoestima. Los docentes tienen herramientas para que todos los alumnos puedan participar y puedan seguir la clase dependiendo de la necesidad que tenga el alumno. Y además los centros mejoran su reputación al ser un centro accesible que promueve ese aula inclusiva
bueno, pues que cumple con las necesidades de todo el alumnado. Entonces, los 4 pilares de aula inclusiva o los 4 pilares educativos que promueve Microsoft son tanto la lectura como la escritura, las matemáticas y la comunicación. Y a partir de estos 4 bloques vamos a construir nuestra aula inclusiva. En el bloque de la lectura vamos a ver las Learning Tools y el lector inmersivo, que vamos a poder verlo en multitud de herramientas dentro de la suite educativa de Office 365. Por otro lado, tenemos características de escritura, como son el dictado, para aquellas personas pues, que tengan a lo mejor déficit de movilidad, puedan dictar y puedan escribir un documento sin ningún problema. El texto predictivo, para que escribamos una letra y a lo mejor por el contexto ya nos marque la letra que es, y el editor que nos da sugerencias en cuanto a la redacción de las palabras y bueno, básicamente para que se nos entienda mejor a la hora de escribir. Luego tenemos el bloque de matemáticas, que es una característica que viene muy bien a la hora de trabajar este área en el aula, porque aparte de que ayuda a los alumnos, podemos trabajar contenidos de forma también dentro del lector inmersivo, o sea, nos va a ir contando pues cualquier tipo de ecuación, nos va a explicar el proceso de cómo se resuelve una ecuación y nos va a dar también unos recursos gráficos que podremos utilizar en nuestras clases. Y luego, en cuanto a comunicación, tenemos características muy potentes, como por ejemplo el traductor simultáneo, Office Lens, que es una aplicación de Office en la que podemos capturar un documento y trasladarlo directamente a OneNote, incluso crear un texto de ese documento escaneado, el comprobador de accesibilidad para ver si estamos haciendo contenido accesible para todos. Tenemos un repositorio de vídeos que van a estar solo incluidos en la organización del colegio, es como un YouTube, pero solo para el cole. Texto alternativo y PowerPoint. Voy a poner un momentito los subtítulos para que los veáis y hacemos una demo. Entonces, vale, lo tengo en francés, lo voy a cambiar para que lo veáis. Vale, voy a poner aquí español. Y vais a ver que ahora cuando hable van a salir unos subtítulos en la parte inferior de la presentación. Y esta funcionalidad que veis puede ser un traductor simultáneo, que yo vaya hablando y lo traduzca a un idioma en concreto, por si tenemos algún alumno que no hable, por ejemplo, español y que necesite esa traducción simultánea, pues para que pueda seguir nuestra presentación. O bien, bueno, puedo usarlo para alumnos que tengan problemas de audición y tengan que leer, por ejemplo, la pantalla. Entonces, esto es una funcionalidad que se encuentra tanto dentro de PowerPoint de escritorio como dentro de PowerPoint Online, que es una herramienta gratuita a la que tendremos acceso siempre. Los voy a quitar ya porque si no nos vamos a liar, pero ahí. Lo podría poner durante toda la presentación y que vieseis los subtítulos. Las herramientas que veis en pantalla, que son unas herramientas que ya nos ha comentado antes Ainhoa, todas forman parte del programa de Office 365 y son aplicaciones tanto de Office 365 como de Windows 10, ¿no? Por ejemplo, hay algunas como Whiteboard, que es una aplicación de Windows, pero que podremos acceder con nuestra cuenta educativa. Minecraft Education Edition es una aplicación también de la tienda de Windows, pero podremos acceder con nuestra cuenta de Office 365 también, ¿vale? Algunas las encontraremos en nuestro portal de Office y otras podremos acceder a ellas a través de nuestra cuenta, pero tendremos que descargárnosla de la tienda de Windows de Microsoft. Para acceder al portal, pues simplemente tendríamos que acceder a través de este enlace, porque aquí todo parece, oye, pero ¿dónde están todas estas herramientas, no? Pues realmente lo que tenemos que hacer es entrar al portal de Office 365, si ya tenemos una cuenta, y iniciar sesión con nuestra cuenta. Entonces, ya la cuenta, el navegador recordaría nuestras credenciales y no tendríamos que hacer ese proceso, a no ser que hubiese pues algún problemilla de conexión o lo que sea, pero tendríamos todas nuestras herramientas disponibles en este portal, todas las que hemos nombrado anteriormente, tanto Word como PowerPoint, Excel, Outlook, OneDrive, OneNote, Microsoft Teams,
Forms, Sway, tenemos un montón de herramientas educativas, no solo tenemos las tres que conocemos todo el mundo, ¿no? Que son Word, Excel y PowerPoint, sino que tenemos otras muchas herramientas que podemos utilizar dentro del aula. Aplicaciones fuera del portal, como ya he comentado, pues tanto Minecraft, Flipgrid, Office Lens y Edge, pero bueno, que son aplicaciones que podemos utilizar también para complementar ese aprendizaje en el aula. Vamos a empezar tocando un poquito los 4 bloques, tanto lectura como escritura, como matemáticas y comunicación, y vamos a comentar algunas características sin ahondar demasiado, ¿no? en cada uno de los bloques, pero que veáis en su conjunto de qué tratan. Entonces, en cuanto a la lectura, vamos a ver las Learning Tools y el lector inmersivo. El lector inmersivo está en todas estas herramientas que veis en pantalla y sirven para mejorar habilidades lectoras y adaptar el contenido a las necesidades de cada alumno. Vais a ver que tiene este icono que veis en la pantalla, que es como un libro con un altavoz. Eso es el lector inmersivo. Es una característica Learning Tools y se llama lector inmersivo. Entonces, como veis en pantalla, tenemos un cuadro de este lector inmersivo, de qué herramientas podemos encontrarlo dentro del entorno de Office 365 y podemos tener aquí algunas características de este lector inmersivo, como lectura en voz alta, espaciado y tamaño de fuente, sílabas, nos marcan elementos de la oración, si el dictado no está disponible, el foco de línea, el diccionario de imágenes, la traducción y el soporte de ecuaciones matemáticas, que es lo que comentábamos antes. Este es lo que recoge como todo el conjunto de Learning Tools y hay algunas funcionalidades que sí que podemos ver en ese lector inmersivo, que ahora las vamos a ver con un ejemplo de Word. Como veis, la opción de Word Online cumple con todas las opciones de los Learning Tools. Entonces vamos a hacer una demo, la vais a ver ahora dentro de Word Online. Vamos a verla ya. Voy a abrir un Word que tenía por aquí. Seguramente lo veáis en pantalla. Entonces, bueno, yo lo que he hecho ha sido venir al portal de Office y yo pongo aquí portal de Office. Vais a ver que mi portal está iniciado. Yo tengo aquí mi cuenta y que tengo aquí todas mis herramientas disponibles de Office 365. Entonces, yo tenía preparado un Word que lo tenía por aquí, que era accidentes geográficos. Lo que he hecho ha sido abrirlo. Como está en la nube, pues no tengo ningún problema en abrirlo desde este dispositivo o desde cualquier otro. Entonces lo voy a poner aquí y para que veáis que, bueno, esto es un documento en la nube, no es Word de escritorio, pero como veis es muy completo. Y tenemos aquí algunas opciones, tanto el dictado como el editor. Podemos saber referencias aquí. Podemos traducir también las palabras, podemos recontar palabras y en vista, en la pestaña de vista, dependiendo de la aplicación que estemos usando, pues estará en una pestaña u otra, pero en vista tenemos aquí lector inmersivo. Veis que aquí aparece el icono justo del libro con el altavoz. Si nosotros le damos al lector inmersivo, pues porque a lo mejor este documento tiene la letra demasiado pequeña o no soy un estudiante de español, soy un estudiante chino y necesito traducir el documento que me ha mandado mi profesor, ¿vale? Por ejemplo. Vale, pues le vamos a dar a lector inmersivo y quiero que os quedéis con esta página y lo que pasa cuando yo le doy al lector inmersivo. Vale, automáticamente ha desaparecido toda la información que teníamos más, han desaparecido esa página en blanco y nos aparece un texto con sin nada, un texto limpio, que podemos modificar tanto el tamaño como el tipo de letra. Si queremos un comisán, esta creo que es la mejor letra de lectura por la serifa. También podemos darle un contraste. En el caso de que tengamos algún problema con el blanco y el negro, pues podemos hacerlo también así para que haya un mayor contraste. Lo voy a dejar en este, que se ve bastante bien. Y también podemos cambiar aquí, ¿veis estas opciones que he abierto? Aquí arriba están, si yo salgo pues las podemos señalar sin problema. Entonces podemos cambiar tanto esas preferencias de texto como opciones de gramática, podemos dividir el texto en sílabas. ¿Veis que si yo lo divido, esto a la hora de leer nos va a facilitar la lectura porque sé exactamente dónde tengo que hacer el corte de sílaba. Podemos señalar los sustantivos, voy a quitar esto para que se vea mejor, nos señala los sustantivos en el texto. Nos señala los verbos en azul, los adjetivos,
los adverbios, puedo mostrar las etiquetas para que me diga qué tipo de palabra es la que hay en el texto. ¿Vale? Lo voy a quitar de momento para que lo veáis así más limpio. Y también en esta tercera opción podemos adaptar las preferencias de lectura. Podemos ver, pues si tenemos algún alumno pues que se distrae con facilidad o necesita tener el foco, podemos hacer la lectura de foco de una sola línea, de un solo párrafo. Entonces, si yo voy bajando, vamos a ir bajando con la ruedita y vamos a ir leyendo a medida que vamos bajando. También puede ser de 3 líneas para hacer un foco como más amplio, o podemos hacerlo de párrafo más completo. ¿Vale? Entonces esto es para que no se pierdan y sepan perfectamente poner el foco. También podemos, bueno, voy a quitar la línea visible, veis que aquí está seleccionado diccionario de imágenes. Esto quiere decir que si pasamos por alguna palabra, vamos a poner a lo mejor placas, ¿no? A ver si ahora me... Bueno, ahí, escala. Hay algunas palabras que las recoge y otras no están recogidas, pero algunas sí, ¿no? Que son, por si algún alumno pues, tiene algún problema de entendimiento de alguna palabra, pues le aparece aquí un pictograma de esa palabra. No sé exactamente, a ver, por aquí, superficie, por ejemplo, ¿vale? Digamos que hay varias palabras que sí es que están integradas en este diccionario y que les ayudan a comprender el sentido del texto. Y por otro lado, podemos traducir el texto tanto por palabra, que lo vais a ver aquí, podemos directamente traducirlo al inglés, que es lo más común. Y si lo traduzco por palabra, veis que cuando yo pincho en superficie, por ejemplo en inglés, surface, y puedo escucharla. No sé si lo escucháis, puede ser que no. Terrestrial, bueno. Nos va diciendo por palabra cómo sería en inglés, ¿vale? Así, bueno. Y también podemos, en vez de por palabra, traducir todo el documento. Por lo que veis, ahora se me ha traducido el documento. Podemos también hacer, volver al original, que estaba en español, y volver al inglés. Es decir, que seguiríamos la lectura esta vez en inglés. Además, podríamos practicar tanto pronunciación como escucha, porque el texto se lee de forma, bueno, de forma audible. Es decir, yo ahora tengo los cascos puestos y yo le doy al play, va haciendo esta lectura del texto que tenemos aquí. Y además es el acento del inglés, si lo ponemos en español va a ser acento de español. Es una lectura que se hace, que podemos aquí configurar tanto la velocidad de la voz, si lo queremos pues más veloz o menos, y también si queremos voz masculina o femenina. Entonces, bueno, pues esto sería todo el lector inmersivo de las aplicaciones de Microsoft, que como veis, en cuanto tengamos aquí disponible el lector inmersivo, podremos transformar este texto, ¿vale? Dentro de este lector. Y no solo está en herramientas de Office 365, sino en muchas otras. Vale, pues hasta aquí la demo de Word y vamos a continuar con los bloques. Tenemos también el lector inmersivo en Minecraft Education Edition. Podemos generar textos en Minecraft y que sean accesibles para todos a través del lector inmersivo. También lo tenemos dentro de Whiteboard. Podemos escribir en Whiteboard, que es nuestra pizarra que utilizamos, la pizarra de Microsoft. Podemos generar un texto y en cada texto también utilizar el lector inmersivo de ese párrafo en concreto y se nos abriría la pantalla que hemos visto antes en el Word. Por otro lado, también lo tenemos en otras aplicaciones como Forbes, que también tenemos ahí, veis que siempre tiene ese icono del cuaderno con el altavoz. Y eso en cuanto a bloque de lectura, porque ahora vamos a pasar al de escritura. Tenemos tanto texto predictivo como dictado como editor, que nos da esas recomendaciones de escritura. El texto predictivo, que va mostrando sugerencias de palabras a medida que se escribe, que es una funcionalidad que está dentro del entorno de Windows. El dictado, que es una funcionalidad que encontramos en muchas aplicaciones, que como vemos aquí en Word Online, por ejemplo, tenemos el dictar aquí. Y podemos dictar
tanto, vamos, en el idioma que queramos, tanto en español como en inglés, y encima además nos puede transcribir lo que nosotros estamos diciendo. A lo mejor estamos hablando en español y queremos que lo transcriba a inglés, pues también lo podemos hacer de esta forma. O el dictado clásico, que sería hablar y que ya nos pusiera un párrafo que estamos dictando, ¿no? Nosotros hablamos y nos aparece aquí lo que vamos hablando. Vale, lo tenemos ahí. Recordar que es este icono y que lo tenéis en multitud de herramientas y soporta hasta 29 idiomas. Lo podéis encontrar en Outlook, en OneNote, en Word y en PowerPoint. Esto es un ejemplo de un niño con dislexia que, como veis, pues le cuesta mucho escribir. Es un niño de 11 años con disgrafía y dislexia, y la verdad es que pues, el dictado le ayuda mucho pues, a ordenar sus pensamientos y a ordenar el discurso que quiere hacer, ¿no? Entonces, esta funcionalidad de dictado pues, puede ayudar con esa frustración que siente el niño a lo mejor al escribir, y puede usar un ordenador perfectamente para escribir cualquier redacción, por ejemplo. También podemos hacer un dictado con fuente propia. Esto pues, vendría muy bien para la personalización de esos documentos. Y el editor es un corrector ortográfico con funciones mejoradas, que lo que hace es que nos da pues eso, esas alternativas a lo que estamos escribiendo o cómo podría estar mejor dicho. Y lo tenéis en el editor os aparecerá con uno de estos dos iconos. Digamos que si, por ejemplo, en el Word Online, que como veis en la pantalla, este es el texto que ya tenía antes, y en el editor podemos ver si se han encontrado algún problema en cuanto a la ortografía, la gramática, si la claridad está bien, si el lenguaje formal es bueno, ¿vale? De momento, pues este texto estaba todo bien, pero si hubiese algún problema nos lo marcaría. Y como veis, el icono es ese que veis que es como un pincel con 3 rayas. En Outlook también podemos usarlo a la hora de redactar mensajes, pues esta función viene muy bien y además te propone recomendaciones a la hora de escribir un mensaje, ¿no? Cuando estás escribiendo en vivo un mensaje. En cuanto a las matemáticas, tenemos un asistente de matemáticas que aquí, bueno, tampoco es que me vaya a detener mucho, pero podemos pues atender a esos estudiantes que tienen dislexia, problemas de lectura, problemas de atención, discalculia. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, convertir un texto que podamos escribir con tinta, lo podremos escribir en matemáticas, en una ecuación matemática. Tenemos el solucionador paso a paso y además tenemos una generación de preguntas de práctica que podremos hacer con la aplicación de Forms. O sea, podremos generar un examen o una prueba, incluso ellos mismos se pueden autoevaluar con estos mensajes, con estas preguntas que pongamos de práctica. No sé si me da tiempo a hacer como un ejemplito de este tema. Voy a probarlo. Mirad, esto es OneNote. Entonces, si yo me voy aquí voy a dibujar una ecuación, por ejemplo, 2x más y. Veis que estoy aquí como en la pestaña de dibujar y voy a poner 14. Bueno, tampoco es una entendida de matemáticas. Entonces voy a coger el lazo para señalar aquí esto, así. Y veis que cuando le doy a matemáticas me pone la ecuación directamente aquí, 2x más y igual a 14. Entonces puedo hacer una entrada de lápiz a matemáticas y aquí estaría la ecuación ya editable, como veis ya no es un dibujo, y además puedo seleccionar una acción, tanto resolver para x como resolver para y que me dé un gráfico esta ecuación. Entonces si yo resuelvo para x, puedo enseñarme los pasos que tengo que ir haciendo. Aquí me pone como un solucionario y además puedo generar un cuestionario de este tipo de ecuaciones. También puedo resolverlo para y, puedo mostrar los pasos, que estáis más fácil, y luego puedo hacer el gráfico en 2D, que sería así. Incluso puedo insertarlo en la página y hacer aquí como un gráfico de cómo sería esta ecuación. Vale, esto por la parte de matemáticas. Y luego, como última parte, tenemos la comunicación. Tenemos el tema de, el traductor simultáneo, que podemos traducir tanto textos como podemos traducir lo que estamos diciendo. Si estamos hablando en una presentación, se traduce directamente. Podemos utilizar Office Lens para hacer esa captura de un documento que tengamos, o un libro, una página de un libro, y enviarlo directamente a OneNote para poder coger ese texto
extraerlo y poder editarlo ese texto. O sea, lo podemos hacer con Office Lens, que es una aplicación que se tiene que descargar para el móvil. Por otro lado, tenemos el chequeador de accesibilidad, que está con este icono. Siempre que veáis en una aplicación este icono, es un chequeador de accesibilidad, que lo encontraremos tanto en Word como en OneNote, en PowerPoint. Y luego tenemos la presentación de una forma inclusiva con los subtítulos en directo que acabamos de ver. También la traducción instantánea, porque yo estaba hablando en español, pero lo podría traducir a otros idiomas, ¿no? Como al principio que estaba en francés, que no sé si os habéis dado cuenta. Yo hablaba y lo traducía al francés. Y luego podemos asegurar la accesibilidad cuando, por ejemplo, y perdonadme, queremos presentar a alguien un PowerPoint, pero a lo mejor no está en un sitio físico, ¿vale? O queremos que esa persona pueda ver el PowerPoint desde un dispositivo móvil sin tener que generar un evento o lo que sea, ¿no? Pues podemos hacer una presentación en directo de PowerPoint y además podemos ver los subtítulos de esa presentación, podemos ¿cómo se dice? Añadir iconos a la presentación de, oye, pues me está gustando, podremos dar feedback a la persona que está presentando. Y luego tenemos el Presenter Coach, que es como para entrenar el aspecto de presentar, ¿no? Que esto pues, le puede venir muy bien a los alumnos para entrenarse en el discurso cuando van a hacer una presentación en clase, por ejemplo. Y bueno, y hasta aquí el tema de accesibilidad. Creo que hemos tocado esos 4 bloques tan importantes que son para Microsoft y el tema de la accesibilidad, y creo que habéis tenido así como una visión más general de todo lo que podemos hacer con las herramientas y recordar que todo lo que os he explicado son funcionalidades gratuitas y que tendréis disponibles con Office 365. Vale, y bueno, yo ya he acabado, entonces vamos a dar paso ya a Óscar Herrero. Así que no sé si estás preparado, Óscar, por ahí. Por aquí estoy, Patri. Sí. Perfecto. Pues voy a dejar de compartir y todo tuyo. Vale. Pues nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por participar en esta sesión formativa. Gracias también a Dires y a Microsoft por la organización del evento, por contar con nosotros para mostrar nuestra experiencia en el uso de estas herramientas de Office 365 en nuestro día a día, ¿no? En este caso, pues bueno, como docente de la Comunidad de Castilla y León, que llevamos ya varios años con las herramientas de Office 365, pues bueno, tenemos esa experiencia de uso en el que pues, os podemos ayudar, os podemos asesorar, os podemos orientar o mostraros las experiencias que tenemos de cara a que os pueda servir en esta aventura que vosotros iniciéis ahora con estas herramientas. Voy a compartir pantalla también a la presentación. Creo que estoy. Si podéis confirmármelo, Patri. Que se ve. Estás ya, Óscar. Vale, perfecto. Pues nada, me presento, aunque ya os ha presentado Juanjo y demás, pues mi nombre es Óscar Herrero, soy profe en un cole público de Segovia, en un pueblecito a 20 minutillos de Segovia. Y bueno, pues ya como os digo, pues llevamos varios años trabajando con estas herramientas, integrándolas en el día a día. Y esa es mi labor hoy aquí en este evento, mostraros cómo yo he integrado estas herramientas en el día a día con mis chavales, con mis alumnos, con mis compañeros, y el mostraros el potencial que yo le veo a la hora de trabajar en esta aula colaborativa con Teams, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero de todo es ese aula colaborativo. ¿Qué es para nosotros el aula colaborativo o qué es para mí o qué potencial tengo yo en mente cuando decido en mi clase cambiar mi metodología e intentar incluir esa aula colaborativa? Por supuesto que yo no os voy a dar lecciones de lo que es metodologías. Al final vosotros, más expertos que vosotros no lo sois, como cabezas visibles de los centros educativos que representáis. Pero bueno, como docente, pues para mí ese aula colaborativo significaba el que los alumnos aprendan enseñando, que ya sean roles activos, no un elemento sentado en una silla y una mesa en la que se tragan toda la historia del profe, ¿no? Que sean activos, que aprendan enseñando. De esa forma van a poder asimilar esos aprendizajes de forma inconsciente en el momento que practican, enseñan a sus compañeros y aprenden de esa interacción, ¿no? De esa colaboración con sus iguales.
Entonces, pues bueno, en ese árbol de la colaboración que se produce en los centros educativos, en el aula, en vuestro trabajo de día a día como docentes, pues tenemos como esas cuatro flores, ¿no? Cuatro hojas, ¿no? Esa colaboración entre alumnos o con los alumnos, entre familias y con las familias, también con los compañeros y con los contenidos que pueden ser propios de mi materia, de mi asignatura, y también con contenidos o herramientas, como ya se ha presentado también Ainhoa, que tenemos en otras herramientas tecnológicas o en otros recursos o en otros soportes, ¿verdad? Esa es como la idea de hacer colaborativo mi aula, conjugando todos esos elementos que tienen importancia en mi día a día. En cuanto a eso, pues bueno, en esa infografía más o menos representa que seguro que estáis habituados a hacerlo, ¿no? En el momento que implicamos y aplicamos metodologías activas en el aula. Habréis hablado también de los espacios flexibles de aprendizaje, de las aulas del futuro. Pues bueno, esos momentos, esos espacios en los que yo como docente quiero aplicarlos en mi día a día con mis alumnos, ¿no? Y con mi materia. Ese momento, ese espacio de presentación, de esa explicación, de esa escucha, de esa comunicación, los momentos o los espacios de interacción entre los propios alumnos y del profesor con un rol de guía con los alumnos, el espacio y el momento de investigación que hasta ahora con una metodología tradicional ya no lo saltábamos, pero ahora pues requiere como esa importancia y tiene vital importancia en el día a día con los chavales, ¿no? Que sean capaces de indagar, de descubrir, de buscar información o contenido de lo que estamos trabajando para que después en un apartado de creación y de intercambio posterior, pues puedan explorar ese contenido y cooperar, compartir y colaborar con el resto de sus compañeros y con el profe también. Y como último, pues ese momento, ese espacio de desarrollo, ¿no? De programación, de diseñar, de planificar distintos elementos. Entonces, bueno, pues eso para mí era esencial, de aplicarlo con mis alumnos en mi materia y yo sabía o tenía idea de cómo hacerlo en mi espacio físico, en mi aula, con mis chavales, conocía a mis familias, conocía mi materia, pero también requería o necesitaba de un entorno tecnológico o una herramienta tecnológica que me facilitara y que me cubriese las necesidades de esos momentos o de esos espacios, ¿no? Yo siempre he dicho que una herramienta tecnológica es útil si tiene pedagogía y tiene metodología atrás, si no simplemente es un cacharro conectado a Internet o a un enchufe, ¿verdad? Entonces, tiene sentido si esa herramienta me va a poder asegurar que yo voy a poder desarrollar esto tanto en presencial, como en online, como en remoto, como en híbrido y más si cabe en estos cursos con esta circunstancia de COVID en la que tenemos momentos de enseñanza en remoto, enseñanza híbrida o enseñanza presencial. Entonces, pues bueno, en cuanto ¿qué me ofrece Teams a la hora de aplicar ese aula colaborativo? Pues vamos a ver cómo vamos a desarrollar como esos distintos contenidos, esos distintos ítems del potencial de la comunicación y el debate que me permite con los alumnos, la gestión de los documentos que pueden ser compartidos, colaborativos con ellos, a la hora de planificación de tareas, de eventos, de interacción entre ellos, de yo con ellos, de incluso las familias, la integración de las familias en el día a día de mi clase. Y en la organización del trabajo de la misma, ¿no? Para después, pues la consecuencia sea esa colaboración real de los chavales con su materia, con su profe, con sus compañeros en el aula, con el contenido que sea. Entonces, bueno, pues en cuanto a la comunicación, ¿qué es lo que me permite Teams y otras herramientas también de Office 365, como va seguramente que Cristina a comentar después? En este caso nos centramos en Teams, pero el hecho que os comunicaba antes Ainhoa, esos equipos y canales. Cuando yo hago un equipo de Teams y tengo un canal general, yo ese canal general le puedo establecer para que siempre sea un canal unidireccional, de tal forma que yo como profe le voy a meter los anuncios, las circulares, los avisos importantes para que las familias o los chavales lo tengan de accesibilidad rápida, o incluso también puedo crear canales que pueden ser públicos o privados para organizar mi clase por trimestres, por proyectos, por equipos, por contenido, por unidades, por temas, por como queráis organizar vuestra clase. Es decir, Teams os permite es la herramienta que os permite hacer de todo y al final vosotros, como cada maestrillo tiene su librillo,
organiza su Teams en función de sus necesidades, de sus alumnos, de sus características y de su materia o contenido, ¿verdad? Entonces, pues bueno, con esos equipos y canales tengo mi organización de clase, que además puedo tener incluso canales privados, como os decía, con alumnos de una tipología A o una tipología B. Es decir, puedo tener un canal para los alumnos de compensatoria, para los de PT, para los de AL, de tal forma que el contenido que yo tengo en ese canal es solo para esos alumnos y no para el resto. De tal forma que organizo, adapto y tengo una enseñanza individualizada para cada uno de ellos o para cada uno de los grupos en función de lo que esté trabajando o lo que estén necesitando. Esos recursos integrables a la hora de comunicar, pues vais a ver que en Teams yo puedo poner un mensaje sin más, o una comunicación, o un anuncio sin más, incluso puedo agregar información a mayores como un vídeo de YouTube, una colección de Wakelet, las noticias, el tiempo que va a hacer en mi ciudad, de forma súper sencilla en el mismo campo de post en el que yo estoy escribiendo el correo, escribiendo la publicación de Teams, sin necesidad de tener que irme fuera de Teams, copiar el enlace, pegarlo, etcétera, etcétera. Es decir, para mí el potencial mayor que tiene Teams, y Ainhoa lo ha iniciado antes, es que todo lo que necesitamos lo tenemos en la misma herramienta. No tenemos que salirnos para nada en ningún momento. Y más para los chavales, que en el momento que salen se pierden, ¿no? Si un chaval se sale a ver un vídeo de YouTube, va a ver el relacionado, va a ver la publicidad, va a ver un anuncio, va a ver un pop-up y al final se pierde de lo que iba a ver a lo que acaba viendo, pues cambia mucho, ¿no? Entonces, esos recursos integrables tienen ese potencial de poder añadirle más contenido a esta comunicación bidireccional o unidireccional que yo tengo con mis alumnos. En cuanto a los chats, ¿qué potencial tiene para mí el chat? Pues bueno, puede haber momentos en los que yo quiero esa comunicación que sea para toda la clase, pero puedo querer tener una conversación solo con un alumno o con su padre. Es decir, esto es una tutoría online en cualquier momento, desde cualquier lugar, a través de Teams. Con un alumno, con una familia o con un compañero, con un profesor que yo tengo en otro colegio en el que en cualquier momento me puedo conectar con él, puedo tener una videollamada, puedo compartir un documento y colaborar en un documento, en un proyecto intercentros o en una idea que me ha surgido y que quiero compartirla con él, ¿no? Esa posibilidad de tener los chats también integrados en Teams, pues te da el potencial de la comunicación. Por supuesto, lo que conocéis seguramente, pues todas las llamadas y videollamadas integradas también por canales, por equipos, además con nuevas funcionalidades como pueden ser el Breakout Room, que nos permite ese trabajo colaborativo, cooperativo, de salas con distintos alumnos, en el que el profe va pasando por cada una de ellas, etcétera, pues nos da ese potencial también en cuanto a comunicación. En cuanto a pantallas compartidas, pues yo lo he usado también mucho con un chaval que a lo mejor tenía algún problema en la configuración de su dispositivo, una videollamada en la que yo solicito el control de su equipo y estoy manejando su ordenador a kilómetros de distancia y le configuro yo directamente cualquier herramienta, cualquier cosa de su dispositivo con una pantalla compartida. Súper sencillo de usar y que muchas veces pues, nos da mucho potencial en cuanto a eso. En cuanto a los archivos, vais a ver también esa gestión de archivos me va a permitir con mis alumnos tener unos documentos que pueden ser colaborativos. Es decir, en muchos momentos vosotros tenéis archivos, documentos que queréis que ellos colaboren, trabajen entre ellos y realicen un proyecto o documento final, pero que tengan ese primer paso de investigación, de colaboración y de trabajo de mutuo. Pero también vais a tener fichas y archivos que no queréis que ellos lo editen, sino que son fichas vuestras de profe, que se dais de apoyo, que queréis que las vean y ya está. Por tanto, podemos tener una gestión súper fácil de los permisos para que estos archivos sean editables y estos archivos sean solo de lectura por parte de ellos. En cuanto a la integración de Office, de las herramientas de Office Online, es decir, desde mismo Teams, voy a poder crear nuevos archivos de Word, nuevos archivos de Excel, de forma sencilla. Ellos van a poder editarlos si quiero que los editen o simplemente que sean de lectura, como os decía, si quiero que solo sean de lectura. Al igual que ellos van a poder hacerlo de forma muy sencilla, incluso, como os decía, desde el mismo chat. Cualquier chaval puede conectarse con un chat con otro compañero y crear un archivo nuevo de Word y empezar a escribir cualquier redacción o una poesía o cualquier edición de un documento que tienen que presentar a un concurso de no sé qué, ¿no? Pues no hace falta que esté el profesor encima, delante, sino que ellos tienen la posibilidad de tener esa suite de ofimática integrada dentro de Teams de forma muy sencilla.
Por supuesto, el potencial que nos da la sincronización en la nube, es decir, todo lo que tenemos en Teams está sincronizado en la nube y desde cualquier lugar, a cualquier momento y desde cualquier dispositivo yo voy a poder acceder a ese documento. Para mí, eso es una de las grandes ventajas, lo veremos después en la colaboración, en el que no tenemos que estar in situ, todos en el mismo sitio, con el mismo documento. Cualquiera del dispositivo que quiera edita ese archivo o hace cambios en el archivo, bien sea un iPad, un iOS, un Android, un Teams de escritorio, Teams online, etcétera. Y luego, pues, el tema de todo el contenido creativo que nos permite, además, crear presentaciones de forma muy sencilla con Sway, presentaciones con PowerPoint, además con las funcionalidades que os ha mostrado Patricia de inteligencia artificial integrada dentro de las mismas aplicaciones. Es decir, que podemos colaborar y podemos integrar todos esos archivos de forma muy sencilla dentro del entorno de Teams. En cuanto a la interacción que tienen los alumnos o que tenemos nosotros con ellos entre ellos y entre nosotros y las familias también dentro de Teams, pues yo destacaría el OneNote de clase, que lo habéis visto un poco por encima también. Para mí es una herramienta fundamental y que me encanta, la posibilidad de tener una biblioteca, un cuaderno digital en el que ya por defecto ya está dividido en secciones en las que ellos colaboran, ellos trabajan de forma colaborativa, secciones en las que simplemente es de lectura como una biblioteca de contenidos y secciones privadas como cuaderno propio del profesor y cuaderno propio del alumno. Es decir, con esa gestión del OneNote de clase vamos a tener la posibilidad de esa interacción entre ellos, lluvia de ideas, proyectos comunes, proyectos colaborativos, cooperativos, de forma sencilla, integrado también el OneNote de clase dentro de un equipo de Teams. También con las pizarras de whiteboard, pues vamos a poder tener interacción. Puedo compartir una pizarra de whiteboard para explicar un contenido y puedo hacer que esa pizarra en un momento dado sea colaborativa y con los miembros de esa videollamada, esa reunión, tener alguna interacción y ese feedback con ellos. Como os decía, las breakout rooms a mí me parecen que son súper interesantes de trabajar en colaborativo y en cooperativo. Es decir, yo voy a poder hacer una videollamada con ellos, puedo crear tantas salas como quiera y puedo meter a varios alumnos en cada sala, de tal forma que les doy un tiempo para debatir, para investigar, para dialogar entre ellos sobre un contenido concreto. Y yo como profe voy pasando por las salas por si necesitan alguna ayuda o cualquier pregunta y voy viendo cómo van progresando, ¿no? Pues esa interacción que nos permite las breakout rooms en las videollamadas de Teams, súper interesante también en esa interacción. Como os decía también Patri, en el tema del PowerPoint, todas esas reacciones, ¿no? Es decir, en una videollamada pueden reaccionar con los me gustas, con los iconos que ellos están súper acostumbrados a usar en sus herramientas que habitualmente usan en sus dispositivos móviles y las interacciones que recibimos de esos contenidos. Y como habéis visto, pues todo el tema de accesibilidad y adaptación, es decir, todas las herramientas se adaptan a lo que el chaval necesita en cada momento. Bien sea desde el propio dispositivo, desde donde accede al contenido, como el contenido en sí. A nosotros nos ha dado la vida en muchas ocasiones con alumnado de otros países, etcétera, el poder tener una transcripción del idioma, una lectura del idioma, a la hora de redactar contenido, textos circulares para ellos, pues con chavales que recién llegaban al centro sin el conocimiento del idioma, pues gracias a estas aplicaciones con traducción en tiempo real, pues nos ha dado la vida. Y en cuanto a la planificación, también como elemento que veíamos en ese diagrama primero de Teams, pues la importancia de tener, lo que decía antes, todo integrado en un mismo entorno, nos va a hacer que el chaval sepa dónde tiene que ir en cada momento para lo que tiene que hacer. Por ejemplo, antes teníamos y enviamos las circulares o enviamos un anuncio o un aviso para familias, oye, mañana nos vamos de excursión, necesitamos que traigáis tal, ¿no? A veces lo mandamos por papel, otras veces lo mandamos por correo, otras veces lo poníamos en la web del centro, otras en el blog, otras lo poníamos por un mensaje de no sé qué aplicación. Lo que hacemos es volverles locos a las familias, volverles locos a los chavales, volvernos locos nosotros mismos, porque cuando queremos buscar dónde le mandé yo esto, yo no lo encuentro, ¿no? Es decir, tener estas herramientas todo integrado con la misma a nivel de cuenta nos va a permitir que si yo voy a ver
¿dónde está el aviso que me puso el profe? Me voy a ir al canal general en donde pone los avisos. Si tengo que ver qué tareas tengo, me voy a ir al botón de tareas que está en Teams. Si tengo que ver qué eventos tengo, qué calendario tengo, si tengo una reunión hoy programada con mi profe, etcétera, me voy al calendario. Es decir, todo está integrado de tal forma que el alumno sabe dónde tiene que ir y siempre va al mismo lugar y siempre el profe lo va a poner del mismo lugar, ¿no? Teniendo todo lo que necesitas en el mismo, con la misma herramienta y en el mismo lugar. Entonces, pues en este caso la planificación con los eventos del calendario integrados dentro de Teams, bien sean videollamadas, bien sean citas, tanto citas de clase, del canal, como citas personales en las que yo quiero tenerlo también registrado en mi calendario, ¿verdad? Como os decía, toda esa integración de convocatorias de reuniones, de videollamadas que solemos estar haciendo a menudo, la gestión de tareas, como os decía, yo me meto como chaval y me voy a mi botoncito de tareas y veo a ver qué tareas tengo, cuál es el día en el que finalizan, qué plazo tengo, qué calificación me va a poner, qué rúbrica tengo de evaluación, qué es lo que me va a pedir el profe, de qué va la materia, etcétera, etcétera. Es decir, lo tenemos todo integrado dentro de esa planificación. Y, como os decía, también la posibilidad de incrustar o incluir herramientas que tanto propias de Microsoft como externas a Microsoft en el mismo entorno de Microsoft. Es decir, en un momento dado, ahí os pongo el ejemplo de Planner y To Do, en este caso hablando de planificación, como planificadores de proyectos comunes o como gestores de tareas personales, ¿no? Si conocéis Planner y si no lo conocéis, yo os aconsejo el echarle un vistazo. Es una herramienta que súper sencilla, pero súper visual y que nos va a facilitar el seguimiento de proyectos comunes a nivel de equipo directivo, a nivel de claustro, a nivel de equipo de docentes, de nivel de ciclo, de interciclo, o incluso con los propios chavales, de tal forma que todos saben qué es lo que tienen que hacer, qué plazo tienen para hacerlo y van checando las tareas que van haciendo, ¿no? Pues todo eso que podía estar fuera, lo incluimos también dentro del entorno de Teams, lo tenemos todo vinculado en la misma herramienta y en el mismo lugar. Y como pues también nos han enseñado antes, pues el tema de Insight, ¿no? De tener todo ese reporte de cómo va mi clase, qué feedback tiene, qué comunicación, qué interacción, cómo se meten, cómo no se meten. Es decir, yo puedo tener un reporte de qué es lo que está pasando en mi clase física y en mi clase, por decir una forma, entre comillas, virtual a través de Teams. Y en cuanto a la organización, aquí tampoco me voy a exceder mucho porque luego Cristina os va a contar la gestión a nivel de centro, pero bueno, a mí como docente me ha permitido coordinarme, es decir, esa captura de pantallas de mi colegio en el que tenemos, como veis, un montón de canales, de tal forma que si yo quiero compartir algo con mis compañeros de educación física, me voy a mi canal de educación física y ahí tenemos las conversaciones solo de los profes de educación física, los archivos de los profes de educación física, los eventos, los calendarios, las citas, lo que necesitemos trabajar con una coordinación a nivel de departamento o de profes de educación física. ¿Que quiero ver cómo va el tema del proyecto de robótica? Pues un canal de robótica. Es decir, que esto al final os organizáis como queráis, pero nos va a suponer una mejora en la coordinación tanto con mis alumnos como con mis compañeros de clase, con el tutor, con los especialistas, ¿no? Sin tener que muchas veces, pues, oye, mándame esta circular a las familias. ¿Le has puesto la noticia que tenías que ponerlo? Pues no, directamente yo soy miembro de ese equipo, el tutor lo va a trabajar en un canal y a lo mejor yo directamente lo mando en mi canal, ¿no? Soy partícipe de ese canal de Teams con todo lo que conlleva. Como os decía, la colaboración, muchas veces, no sé si os pasa a vosotros, espero que no, pero a mí, por ejemplo, era una cosa que me agobiaba mucho, el perder tiempo. A mí me pone muy nervioso perder tiempo. Entonces, quiero que cuando me reúno con unos compañeros o me reúno con alguien, quiero que sea eficaz, quiero que sea efectivo. Es decir, si estamos una hora, que salga adelante una hora, ¿no? Entonces, muchas veces teníamos reuniones y esa hora, realmente el tiempo efectivo eran 20 minutos, porque uno se dedicaba a ir rellenando el documento que teníamos que entregar, la revisión de la PGA o del RRI, pero el otro estaba no sé cuántos, el otro no sé cuántos, el otro estaba por allí y no era efectivo. Pues, ¿qué vamos a tener con una coordinación, una colaboración a través de Teams? Tenemos un canal, tenemos un documento colaborativo que hay que revisar, pues podemos planificar que
fulanito se encarga de esto, menganito de aquello, tenemos una fecha límite y cada uno que lo haga cuando quiera y de donde quiera. Y a lo mejor uno lo hace en el autobús de vuelta a casa, el otro lo hace mientras ve a su hijo entrenar a fútbol desde el móvil y el otro en casa sentado enfrente del ordenador. Es decir, que mejoramos como esos procesos de organización y colaboración con los compañeros que a veces no eran del todo eficaces, ¿no? También a la hora de proyectos comunes, tanto con mis alumnos como con otros alumnos y con otros centros. Con este entorno de Teams va a ser muy fácil poder trabajar en proyectos comunes intercentros, incluso interpaíses. Es decir, nosotros tenemos Teams ahora mismo que trabajamos distintas cosas con otros colegios, con proyectos súper interesantes de robótica, de radio escolar, proyectos Erasmus, es decir, que tenemos una facilidad a la hora de colaborar, de trabajar en documentos comunes y de proyectos comunes que de otra forma tendríamos que ya estar con correos de ida, correos de vuelta, con gestiones que al final, lo que os digo, no se hace tan eficaz, ¿vale? Como decía, pues ese trabajo eficaz. Y entonces, pues la consecuencia de todo eso es esa colaboración, de ese aula colaborativo que queríamos descubrir, ¿no? En diferentes espacios y momentos, es decir, en nuestro aula física, en nuestra casa, desde nuestro dispositivo móvil, que al final es lo que usan los chavales, es lo que usan los padres, y vamos a poder llegar a ellos de forma más sencilla y más rápida, ¿no? Que ese multidispositivo. Pues era muy común poner un anuncio en el canal de Teams, mirar por la ventana y los chavales, los padres que estaban a las 2 a recoger a los alumnos, se les veía sacar el móvil y ya leían ese anuncio. Muchas veces cuando sacabas a los chavales a la puerta, te preguntaban sobre el anuncio que acababas de poner, ¿no? Pues esa eficacia a la hora de comunicar pues era interesante. Esa integración de herramientas que os decía Ainhoa, al poder tener esas herramientas que usamos, un Geniali, un Aditio, un Kahoot, pues tenerlo integrado dentro del mismo Teams, que al final pues se convierte en el hub principal, ¿no? El concentrador, la herramienta concentrador principal de nuestro día a día. Y como veis, pues todo lo que yo me pretendía con ese aula colaborativo, en esa presentación, interacción, investigación, creación de intercambio y desarrollo, Teams me lo permite desarrollar y me lo permite desarrollar tanto en el aula físico como a distancia o en híbrido. Por tanto, a mí me da ese potencial y esos beneficios en mi día a día como profe. Espero que os haya servido. Ahí tenéis mis datos de contactos, correos, Twitter, cualquier cosa. Pues ya os digo, no porque sepa yo más que nadie, sino simplemente por la experiencia de que llevamos ya años trabajando con esto, pues a lo mejor que os pueda servir y os pueda ayudar, pues estaría encantado de poder echaros una mano. Así que nada, doy paso a Cristina Figueroa, que os va a contar pues cosas súper interesantes también. Bueno, buenas tardes. Nada, lo primero agradecer a Ainhoa, a Patricia, a Juanjo y a Óscar pues toda la información que nos han dado, la oportunidad de poder contar desde nuestra experiencia, que yo creo que al final es lo que vosotros veis. ¿Qué hacen en Castilla y León con Microsoft, ¿no? Es la pregunta. ¿Para qué lo utilizan? ¿Les está valiendo? ¿Cómo es su opinión? Y bueno, yo creo que está bien tener la oportunidad de contar el otro lado, el punto de vista del día a día de cómo utilizamos estas herramientas. Y bueno, lo primero, yo soy Cristina, ya me han presentado de ellos. Llevo 5 años ya en el sitio de Sol Grande, en cole público, ¿vale? En Coca, en Segovia. Y cuando yo llegué como profe, la verdad que conocía un poco las herramientas así con pinzas. Y bueno, a mí me encanta cacharrear en todos estos programas y demás, me fui formando y a los 2 años ya me convertí en coordinadora TIC del centro y al año siguiente el año pasado ya empecé como secretaria. Como antecedentes, pues en el centro es verdad que no se utilizaba demasiado, se conocían estas herramientas, pero no se aplicaban lo que es más allá de un par de profes con los alumnos y ya está. Y sí que poco a poco, en eso sí que a lo mejor me eché un poco de culpa, de ir presionando a los profes para que fuesen un poco implementando pues todas estas herramientas en el aula, y una vez que llegué al equipo directivo, por supuesto, no iba a ser menos. Así que gracias a toda la formación, y bueno, podemos decir que sacar algo bueno de toda esta situación del COVID y demás ha sido el desarrollar
todavía muchísimo más el trabajo con las herramientas, el poder sacarlas el mayor partido posible y como decía Óscar, todo lo que ha contado, que ha sido súper interesante, el cómo trabajar con los alumnos, cómo utilizar, cómo enseñarles a ellos a sacar partido a estas herramientas, porque igual que nosotros tenemos acceso a todas ellas, ellos también tienen acceso. ¿Vale? Entonces, voy a compartir pantalla para que podáis ver la presentación. Entonces, sí que contaros un poco lo que en todos estos años que yo llevo en el cole, la evolución que han tenido todas estas herramientas de Office 365 en el centro. ¿Vale? Entonces, cuando hemos empezado a utilizarlas, ya os digo que también un poco ha sido presionados por la pandemia, porque muchos profes ya lo utilizábamos antes, pero con esto es verdad que todavía se utiliza muchísimo más y que ha dado pie a que profes que a lo mejor eran más reacios se diesen cuenta de que esto tenía una validez y tenía unos beneficios pues muy buenos tanto para los profes como para los niños, ¿vale? Entonces, yo desde el equipo directivo sí que he notado que, por ejemplo, la comunicación entre los profes y las familias y entre los profes en sí mismo es mucho más fluida, es mucho más rápida. Cuando, por ejemplo, pues no sé, por poneros un ejemplo, llega un mensaje de inspección, enseguida se pasa al resto de docentes, están siempre informados, que eso la verdad que ayuda mucho a la hora de la organización del centro, de la coordinación, ¿vale? En cuanto a la elaboración de documentos, por supuesto, no hay que decir que gracias a estas herramientas nosotros hemos notado que se hacen mucho más rápido y lo que decía Óscar, cuando te pones a hacerlo, porque es verdad que antes te reunías y bueno, siempre hemos tenido el típico pincho, ¿no? Donde teníamos todos los documentos y poníamos el USB en un ordenador y descargábamos ahí los documentos y ya cada uno iba pasando, iba modificando el documento cuando le venía bien, cuando tenía un ratito. Ahora se sube a lo que es la nube, por ejemplo, se sube a OneDrive en nuestro caso y desde ahí podemos quedar ciertos profes a cierta hora, ¿no? Y decir, nos conectamos todos y cada uno desde su casa va modificando el documento, ¿vale? Esa comodidad es lo que hace que el documento se elabore muchísimo más rápido y con muchísima más consciencia de lo que se está haciendo, ¿vale? La coordinación entre equipos y docentes ha aumentado también un montón. Esto es gracias a pues, las videollamadas, que no hay que andar buscando ese huequito entre clase y clase, ¿no? Para poder hablar, porque al final reunirnos con el resto de docentes para llegar a acuerdos, para tratar problemas, buscar soluciones, esos ratitos no existían. Es verdad que en primaria tenemos el tiempo limitado y yo como docente lo he visto y más como equipo directivo que no llegamos, no se llega a todo y la coordinación que nos ofrece el poder quedar, hacer una videollamada en un momento no tiene nada que ver, es muchísimo mayor. En cuanto a la organización más estructurada, es verdad que antes existía una organización, porque siempre tiene que haber una organización desde el equipo directivo para el centro, pero ahora, incluyendo todas las herramientas de Office 365, está mucho más estructurada en cuanto a que todos los docentes, por ejemplo, en Teams, tienen su equipo de Teams, que ha elaborado, luego os contaré un poquito cuando os cuente las herramientas, pero el equipo directivo se encarga de crear unos equipos de Teams y dentro de esos equipos organizar los canales o en OneDrive, por ejemplo, crear una carpeta para cada clase en el que se comparten las fotos con las familias, cosa que antes a lo mejor, antiguamente cuando la protección de datos y demás estaba un poco, bueno, estaba ahí, no se sabía muy bien cómo tratarla, se cogía un USB, ¿no? Se metían las fotos o un CD y se enviaban a las familias, ¿vale? Eso ahora mismo ya, por ejemplo, en mi centro no se hace. Todo el mundo sube las fotos a la nube y las comparte con las familias y se hace de septiembre a junio. Luego se eliminan y ya está, ¿vale? Pero sí que es verdad que de esta manera también obligas un poco a toda la comunidad educativa, tanto a los docentes como a los padres, al uso de estas herramientas de Office 365 que las tienen ahí, que las pueden manejar, que las tienen de manera gratuita y que creo que es bueno que ellos también sepan cómo aprovecharlas, ¿vale?
En cuanto a compartir archivos de distintos formatos, por supuesto que todos los archivos se pueden compartir, tanto desde Teams como desde OneDrive, como en OneNote. Entonces, esta libertad de poder crear un vídeo, de poder crear una imagen, de poder crear un PDF, de los distintos formatos, no tener que andar preocupándote de si me va a pesar mucho, si no, si lo puedo mandar, si no. ¿Vale? Esto es una libertad que también hay que tener en cuenta a la hora de crear material, de crear recursos. ¿Vale? En cuanto a limitar el acceso a los archivos, aquí me refiero más a privatizar, ¿vale? Privatizar ciertos documentos, pues eso, ciertos archivos al final que no queremos que todo el mundo a lo mejor comparta. Por ejemplo, si tenemos el tutor de primero, segundo y tercero preparando una excursión, ellos son los que se van a coordinar. A lo mejor piden un acceso al equipo directivo, se lo damos. Ellos se coordinan, limitan las fotos que se suben, que no se suben, los documentos, por ejemplo, si tenemos el reglamento de régimen interno, por ejemplo, del centro, en el que vienen todos los protocolos, cómo se va, o el protocolo simplemente del COVID, que ahora todos tenemos que tener a mano, ¿no? Pues a lo mejor ese protocolo no lo quiero compartir con todo el mundo, simplemente lo quiero compartir con el equipo COVID del centro, si tenéis un equipo COVID o con ciertos profesores, y me permite subirlo a lo mejor a OneDrive y limitarlo con las personas a las que yo quiero que vean ese documento, que lo descarguen o que lo editen, ¿vale? Entonces, tener esa posibilidad de que ciertos archivos unos puedan verlos, otros puedan verlos y editarlos, otros puedan descargarlos, ¿vale? Eso también hace que nosotros como equipo directivo podamos compartir cierta información dependiendo con quién, con cierta privacidad, ¿vale? Y por último, el desarrollo de la competencia digital docente. Esto ya lo he comentado, ha sido un avance. Las habilidades digitales en los docentes han crecido a un nivel y a un ritmo que ni yo misma me lo creo, porque sí que es verdad que había muchos profes que eran muy reacios a las tecnologías, ¿vale? Y con esto ha sido incluso de venir a pedir formación y decir, jo, pues es que sí que hace falta, ¿vale? Sí que es necesario, sí que tenemos estas herramientas y hay muchas maneras de utilizarlas y poder aprovecharlas y nos lo estamos perdiendo, ¿no? Voy a pasar ahora a explicaros algunas de las herramientas Office, ¿vale? Utilizamos muchas más que estas, pero tampoco tengo tiempo de explicaros todas y estaría horas aquí hablando de cada una y de cómo aprovechar cada una. Pero bueno, os voy a explicar un poquito así por encima algunas, otras me voy a detener un poquito más, porque sí que quiero que veáis cómo ciertas aplicaciones parece que solo se pueden utilizar con los alumnos o se pueden aprovechar con los alumnos y no es así, ¿vale? Yo sí que es verdad que en el equipo directivo, al ser también la coordinadora TIC, controlo un poco más a lo mejor de las aplicaciones y puedo guiar un poco a mi equipo directivo, pero bueno, eso siempre se puede solucionar con una formación, ¿vale? Que no son herramientas complicadas, son sencillas y tienen mucho que ofrecer. Por ejemplo, en Teams, ¿cómo utilizamos nosotros como equipo directivo Teams? Nosotros creamos equipos de cada curso, ¿vale? En el que metemos a los maestros o a los profes, ¿vale? Como propietarios. Esto significa que ellos tienen derecho a agregar a los alumnos, a crear tareas, a compartir información con las familias, ¿vale? Luego también creamos equipos pues, para interniveles, es decir, primero, segundo y tercero tiene su equipo. Y cuarto, quinto y sexto tiene su equipo, de tal manera que pueden hacer desde ahí las reuniones, las videollamadas, si tienen que compartir algún documento, si van a hacer alguna actividad extraescolar conjunta, todo lo pueden hacer a través de ese equipo de Teams. La creación de un equipo para el consejo escolar exclusivamente, ya que no se pueden o no se deben, no es muy conveniente hacer reuniones presenciales, pues ahora mismo la verdad que Teams en esto nos está solucionando mucho las papeletas en cuanto a las reuniones, tanto de consejo escolar como de claustro. Os pongo aquí como comisiones, porque por ejemplo para el carnaval no lo organiza todo el centro, sino que lo organizan 4 o 5 profes, pues que no tengan que andar reuniéndose de forma presencial en un aula cerrada, bueno, en fin, que también es lo que decía, que con esto de la pandemia estamos tirando mucho de estas herramientas, mucho más de lo que usábamos antes, ¿vale? Vale.
Aquí nada, es repetir un poquito, pues eso, lo que han dicho ya. Como no tengo mucho tiempo, solamente explicaros que, por ejemplo, en Teams sí que es verdad que el poder mandar un mensaje de texto, incluso en la aplicación de móvil un audio, compartir documentos, compartir archivos de muchísimos formatos, el informar a las familias con rapidez, a los mismos docentes, programar reuniones, crear tareas. Es decir, la herramienta tiene mucho que ofrecer y creo que, aparte de todo lo que conlleva el trabajo con los alumnos, el trabajo como equipo directivo a nosotros, la verdad que nos lo está facilitando mucho. O sea que creo que es una herramienta que todavía se podría sacar mucho más de ella cuando todos los docentes tengan la formación adecuada. Pero bueno, poquito a poco se consigue. Vale, OneDrive sí que lo utilizamos, pues eso, para compartir archivos, sobre todo para compartirlos con los docentes, porque ya os he dicho que con las familias lo que solemos compartir son las fotos, los vídeos, siempre que tengan una autorización previa de protección de datos y demás. Pero bueno, sí que el crear tantas carpetas, el poder compartir archivos de cualquier formato, que es lo que llevo repitiendo, el editar un documento, porque tú puedes crear en OneDrive un documento de Word y editarlo a la vez que otra persona. Eso facilita mucho pues el trabajo del día a día, sobre todo a nosotros como equipo directivo nos facilita mucho el papeleo, el tema de becas, de ayudas, de subir todo el tema de, a lo mejor, pues papeleo, ¿vale? Porque al final es papeleo. Pero todos los documentos de centro sí que es verdad que siempre se imprimen, ¿no? Se quedan ahí en un armario y ya está. Teniéndolos aquí siempre los tenemos a mano. Se comparten con las familias, se comparten con el resto de docentes y ellos siempre pueden consultarlo. Algo que también nos ha ayudado mucho en cuanto a la confianza entre toda la comunidad educativa. Vale, otras herramientas, estas sí que las cuento así un poco por encima, que utilizamos desde el equipo directivo es Forms y OneNote, ¿vale? Forms lo utilizamos para enviar formularios sobre todo a familias y a docentes y elaborar con ellos estadísticas que después recogemos en los documentos de centro, ¿vale? Por ejemplo, a inicio de curso se pasó un formulario en el que se preguntaba tanto a los profes como a las familias cómo manejaban estas herramientas, si tenían un nivel alto, un nivel medio, si tenían en casa, disponían de internet, si disponían de dispositivos digitales, ¿vale? Todo eso viene, sus antecedentes son, por supuesto, la cuarentena que tuvimos pues hace un año, ¿vale? Entonces, en ese momento nos pilló así y como no queremos que nos pille así, lo que hicimos fue elaborar este formulario para conocer un poquito más este contexto digital, tanto de docentes como de familias, ¿vale? Luego usamos también OneNote como un cuaderno, ¿vale? En el que vamos recogiendo pues toda la información que vamos teniendo. Por ejemplo, aquí veis planes, pues el plan TIC, vamos recogiendo información para pues salidas o materiales y recursos, ¿vale? O sea, así que lo recogemos como un cuaderno, como si, por así decirlo, con una carpeta grande en el que tiene sus separaciones, ¿no? Y en cada separación vamos guardando lo que corresponda, ¿vale? Pues las hojas de datos de los alumnos, las autorizaciones, documentos de centro, todo lo que conlleva a nosotros como equipo directivo el organizar todo lo que es el centro. Estas dos aplicaciones las utilizamos sobre todo con las familias, ¿vale? Yammer las utilizamos porque ahora mismo estamos evitando el enviar la típica hojita de papel en el que mandas información a la familia, ¿vale? Entonces, eso lo hemos eliminado y lo que utilizamos es Yammer. Yammer, que simplemente es una publicación, ¿vale? Tú publicas algo, ese anuncio, esa circular que vas a mandar, publicas el mensaje de texto y los padres lo que hacen es verlo, les llega la notificación al móvil y le dan al me gusta o comentan o... Ese feedback es instantáneo, con lo cual nosotros mantenemos a las familias informadas constantemente y ellos, al contrario, nos dicen pues si tienen algún problema, ahora nos vale también pues si hay alguna situación, algún contagio, algún caso sospechoso, lo que sea, enseguida nos escriben y demás. El Kaizala, por otro lado, es un tipo WhatsApp, ¿vale? Que esto sí que lo utilizamos más entre los profes, ¿vale? Más que con las familias, es entre los profes. Aunque también lo podríamos utilizar con las familias porque es muy fácil de manejar
Ellos podrían escribir en cualquier momento, ¿vale? No es tanto como el Yammer, porque el Yammer es una publicación sin más, y el Kaizen sería más mensajes de texto, ¿vale? Mensajes de texto, de audio, se podría mandar tanto privados como en grupo, etcétera, ¿vale? El correo, por supuesto, que doy por hecho que le conocéis, pero lo que más me gusta del correo electrónico, por ejemplo, es la creación de listas de contactos, ¿vale? Nosotros tenemos una lista de contactos con todos los alumnos, en mi caso es un cole pequeñito, solo son 115, y lo que hacemos es, si tenemos, por ejemplo, una beca, la información de una beca o de una ayuda, se escribe un correo y en la lista de contactos no vas a poner los 115 contactos, ¿vale? Que es lo que en un principio tendrías que hacer. Tú puedes crear una lista de contactos metiendo a estos 115 niños y cuando escribes el correo simplemente pones el nombre de esa lista de contactos y lo tendrías, ¿vale? Eso me parece, a nosotros nos ha ahorrado mucho tiempo, cosa que agradecemos porque ahora mismo no andamos un poco escasos de ello. Con lo cual, es una de las herramientas que utilizamos día a día y que funciona a la perfección. Y otra cosa que destacar de correo electrónico, de Outlook, es el calendario, ¿vale? En el que se pueden ver los eventos. Aplicaciones que destacar de las que también utilizamos, pues por ejemplo el Planner, en el que creamos pues, ciertos planes, organizamos las tareas, las asignamos y demás. Stream, que es una aplicación tipo YouTube, esta sí que subimos pues vídeos, por ejemplo el Festival de Navidad, como no se pudo hacer público, se hizo un vídeo, se subió a Stream y se compartió con las familias, ¿vale? Sway, que es un tipo de presentación tipo PowerPoint, que es muy sencilla y que nos ayuda, por ejemplo, a dar a conocer a las familias el protocolo de COVID que tenemos en el centro, o el calendario, que, como he dicho antes, se puede ver en un simple vistazo todos los eventos que tenemos, las reuniones que tenemos con un padre, con un grupo de alumnos, ¿vale? Entonces, a nosotros como equipo directivo, el calendario, por ejemplo, sí que es una de las herramientas que tenemos que tener a mano para saber pues, plazos de ayudas, pues reuniones que tenemos de claustro, por ejemplo, de consejo, etcétera, ¿vale? Bueno, y ya no me enrollo mucho más porque si no, no acabamos nunca. Y nada, daros las gracias otra vez por todo, ¿vale? Ahora os dejo con Ainhoa, que ya se despide. Muchísimas gracias, Cristina. La verdad que es un verdadero placer haber contado con vosotros, con Óscar y contigo. Como decíamos, hemos elegido docentes de Castilla y León porque, bueno, pues tenéis una amplia experiencia, ya lleváis tiempo implementando las herramientas y estábamos convencidos de que vais a dar una visión excepcional del uso tanto en el aula como desde el punto de vista del equipo directivo. Bueno, pues por mi parte simplemente recalcar algunas de las cosas que han ido saliendo en las preguntas, pues qué herramientas tenéis disponibles, todas estas de las que hemos hablado, todas las herramientas de las que hemos hablado hoy en la sesión son totalmente gratuitas y las tenéis accesibles con vuestro usuario que podéis pedir a la consejería de Office 365. Hemos hablado de muchísimas herramientas y es que el potencial es enorme y podríamos estar otras 2, 4, 6 horas más hablando de cada una de ellas. Me ha encantado ver cómo Cristina nos hablaba de herramientas de las que muchas veces no se habla tanto, pues como Yammer, ¿no? Que es una red social, pero en un entorno seguro, dentro de nuestro entorno de centro. Muchas veces se utiliza Facebook, pero Facebook probablemente no es la herramienta segura para utilizar con los alumnos. O Kaizala, ¿no? Que en lugar de WhatsApp pues nos permite tener nuestro entorno securizado y tener esa comunicación móvil dentro de un entorno totalmente, como decía, seguro. O Stream, que es nuestro canal de vídeo privado, en lugar de trabajar pues, con una herramienta de canales de vídeo en la que nos va a aparecer publicidad o pueden aparecer diferentes vídeos que no son totalmente adecuados para el entorno educativo. Stream nos va a permitir crear canales de vídeo totalmente seguros. Bueno, simplemente, como decía, daros las gracias. Para nosotros ha sido un placer. Os vamos a dejar todos los enlaces, incluso el correo de nuestro equipo de educación, para que contactéis con nosotros. Estamos a vuestra entera disposición, cursos de formación, materiales formativos, todo lo que podáis necesitar. Y bueno, os paso con Patricia para que os dé ese regalo final del código para que podáis convertiros en MIES, para que podáis descargar también la presentación del día de hoy y de nuevo pues agradecer a Juanjo, toda vuestra colaboración y en hacer posible, en visibilizar, ¿no? El potencial de todas estas herramientas que tenéis a vuestra disposición. Patricia, todo tuyo.
Vale, se me oye ahora, ¿verdad? Vale, pues vamos a otorgaros esa insignia de MIE, esa certificación por haber acudido hoy a la formación, donde tenéis que canjear este código que os vamos a dar. Nosotros tenemos una comunidad educativa que llamamos la MEC, donde podéis hacer, aparte de cursos de formación totalmente gratuitos, podéis acceder con vuestra cuenta de Office 365 o en caso contrario de que no tengáis este tipo de cuenta, con una cuenta Microsoft personal, cualquiera de las dos valdría, a lo que es la MEC. Tenemos el enlace por aquí abajo que es education.microsoft.com y una vez que entráis a este portal, iniciáis sesión, vais a ver arriba un botón arriba a la derecha que pone iniciar sesión, ponéis vuestra cuenta Microsoft o vuestra cuenta de Office 365 y cuando ya iniciéis sesión os va a salir vuestro perfil con vuestra foto y si le pincháis vais a poder acceder a canjear código de logro, que es el código que os voy a dar hoy con el que vamos a conseguir esta insignia de aquí, que es el MIE. Entonces, este es el código que si lo queréis apuntar por si ahora no lo vais a hacer o queréis ir haciéndolo y preguntar alguna duda que surja por el chat, recordad que podéis, bueno, en este tiempo podéis hacer esas dudas. Y bueno, pues este es el código que tendríais que canjear dentro de la MEC. No sé si podéis pasar el enlace por preguntas y respuestas para que ellos accedan directamente por aquí. Y bueno, pues este es el que sería. Y luego, para descargar la presentación de hoy que hemos hecho de Microsoft, tenéis este enlace, la descargaríais en PDF y ya la tendréis disponible para cuando queráis. También recordaros que este vídeo va a estar disponible también en el YouTube del canal de Dires para que la veáis detenidamente o por si algún compañero se la ha perdido y queréis pasársela y difundirla, pues también lo podéis hacer. Y por otro lado, por último, recordar que Microsoft, nuestro lema es que ningún profesor está solo y que siempre que tengáis alguna duda, tenéis, pues yo qué sé, os ha surgido lo que sea, que os queréis lanzar con vuestro cole a usar Office 365, que le habéis visto el potencial después de esta sesión, bueno, pues os gustaría empezar, o si tenéis alguna duda, cualquier cosa, tanto a la Junta podéis escribir como a nosotros. Somos todo el equipo de educación que estaremos acompañándoos y por cualquier cosa que pueda surgir en educación@microsoft.com podéis contactar con el equipo de Microsoft España. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir. Y bueno, no sé si habrá alguna duda, la podéis ir dejando por el chat y si no, pues ya que son las 7:05, que nos hemos pasado un poquito, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Simplemente recordar también que en el canal de YouTube de